Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por el santo privilegio de tener nuestros nombres registrados en el libro de la vida. Padre, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes y también sobre todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. En esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Neumatología Bíblica. La palabra neumatología lo que significa es estudio del Espíritu Santo. Y estamos tratando un curso acerca de esta temática, neumatología bíblica. Estamos trabajando con el primer capítulo que tiene que ver con el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Vimos que la Biblia comienza diciendo Dios dijo, Dios habla. Seguimos estudiando también y vimos que en la Biblia Dios ordena que su palabra sea registrada, que su palabra sea escrita. Por tal razón encontramos en el tema anterior todas las evidencias que hablan de este tópico. Hoy tenemos que trabajar con la declaración el Espíritu Santo presente en las Escrituras de la Biblia. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo presente en las Escrituras de la Biblia. Ya leímos también que la persona que inspiró, que sopló la palabra de Dios fue ¿quién? El Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta entonces, ¿la Biblia es un resultado de la obra del Espíritu Santo? Sí. ¿Los hombres hablarán inspirados del Espíritu Santo? Sí. ¿Tiene la Biblia un origen en la persona del Espíritu Santo? Sí. ¿Está el Espíritu Santo detrás de toda la Biblia? Sí. Por tal razón, necesitamos también ver ahora cómo el Espíritu Santo está presente en los escritores de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Biblia le llaman Pentateuco. Penta significa 5. ¿Y cuáles son esos libros? Número 1, Génesis. Número 2, Éxodo. Número 3, Levítico. Número 4, Números. Y número 5, Deuteronomio. Deuteronomio. Es que Deuteronomio en realidad es un resumen de los otros libros. Deutero significa otro u otra, y nomos ley, la otra ley. Cuando usted lee Deuteronomio, lee un resumen de los primeros 4 libros. Ahora, cuando pone los 5 libros en perspectiva, usted tiene en la mano lo que se conoce como la Torá. ¿Cómo se llama? La Torá. La idea de la Torá significa las enseñanzas de Dios, las instrucciones de Dios, las directrices de Dios. Por eso el Señor Jesús repite una y otra vez los escritos de Moisés. En los escritos de Moisés está la Torá, están las enseñanzas de Dios. La pregunta, ¿con quién envió Dios su conocimiento a Moisés? Qué bueno que están pensando. Una respuesta muy atinada. Lo hermoso de la experiencia de Moisés es que Dios dijo que con su siervo Moisés hablaría cara a cara. ¿Le habló Dios a Moisés cara a cara? ¿Sí o no? 40 días, 40 noches sin comer, ni beber, ni dormir. ¿Pasó Moisés así en la presencia de Dios? ¿Qué le pasó a Moisés cuando pasó todo ese tiempo en la presencia de Dios? ¿Qué le ocurrió?
Ah, muy bien. ¿Qué le pasó al rostro de Moisés? ¿Tuvieron que ponerle qué cosa? Y entonces cuando él hablaba con el pueblo, ¿qué hacía Moisés? Se ponía el velo y cuando hablaba con Dios, se quitaba el velo. Hay una cosa interesante en esto y es que la experiencia de Moisés nos dice a nosotros que el hombre es más de lo que imaginamos. ¿Aguantó 40 días, 40 noches sin dormir? ¿Sí o no? ¿Sin comer? ¿Sin beber? ¿Cuántos días puede pasar un ser humano sin hacer eso? Allí me dicen 9 días. ¿Y cuánto pasó Moisés? No comió, no bebió, no durmió. Y sin embargo en la presencia de Dios se sostuvo. Y cuando terminó el diálogo con Dios, ¿qué pasó cuando bajó al pueblo donde estaba la gente? Su rostro, ¿qué pasó con su rostro? La cara y el rostro parecía como si fuera un bombillo. Mi pregunta entonces, ¿habló Dios con Moisés? Números capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Vamos a trabajar rapidito. Números capítulo 12, versículos 7 y 8. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa bíblico? Solo la Biblia. Y gramático, lo que significan las palabras de la Biblia. Y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. La pregunta es, ¿y de dónde se inventó el pastor ese método? El pastor no se lo inventó, la Biblia lo enseña. ¿Quién lo enseña? La Biblia es el método que Dios dejó para que estudiemos su santa palabra. Números capítulo 12, versículo 7, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 7? Números capítulo 12, versículo 7. ¿Cómo dice? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Quién está hablando? Dios. Mire qué cosa linda dice ahora. ¿Cómo dice Dios? Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quién habló? Dios. ¿De quién habló? De Moisés. ¿Qué dijo? Que hablaría con Moisés cara a cara. ¿Fue Moisés un escritor bíblico? ¿Cuáles libros escribió? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Job. Cuando usted estudia el libro de Job, y algún día lo podríamos hacer, descubrirá cosas muy interesantes. Pero sigamos, porque hay mucho que decir. Entonces, ¿fue Moisés un escritor bíblico, sí o no? En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9, hay otro escritor de la Biblia llamado Josué. ¿Se acuerdan de Josué? ¿Se acuerdan? ¿Escribió Josué un libro de la Biblia? Sí. Muy bien. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9? Deuteronomio 34, 9. ¿De quién fue lleno Josué? Muy bien. ¿De quién estaba lleno Moisés? Del Espíritu Santo. ¿Quién puso su mano sobre Josué? Moisés. ¿De quién fue lleno Josué? Del Espíritu Santo. ¿Quién compartió el Espíritu con Josué? Moisés. Es una pieza clave, la presencia del Espíritu Santo en los escritores de la Biblia. Número 3, primero de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Recuerde que estamos con el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué dice primero de Samuel 3, 19? ¿Cómo dice? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Alabado sea Dios. ¿Samuel qué hizo? Creció. ¿Y Jehová estaba con quién? Con él. ¿Con quién estaba Jehová? Con Samuel. Y no dejó caer ninguna de sus palabras. ¿Escribió Samuel 2 libros de la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Estaba lleno Samuel del Espíritu de Dios? Sí, Señor. Número 3, segundo de Samuel 23, 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Segundo de Samuel 23, 2. Dice el versículo 2, ¿cómo dice? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Escribió David algunos libros de la Biblia?
¿Sí o no? Así que este ungido de Dios, del Dios de Jacob, el rey David, el profeta David, el cantor David, fue lleno del Espíritu Santo y también es uno de los escritores de la Biblia. En el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, vamos rapidito, Ezequiel capítulo 2, versículo 2. ¿Fue Ezequiel un escritor de la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Era Ezequiel un sacerdote? Sí, Señor. ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué experiencia tuvo Ezequiel que escribió un libro de la Biblia? Ezequiel 2:2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Quién habla? Está hablando Ezequiel. Mi pregunta, ¿tienen los escritores de la Biblia algo que ver con el Espíritu Santo? Tienen que ver todo, porque el Espíritu fue que los inspiró. ¿Daniel escribió un libro de la Biblia? ¿Sí o no? ¿De quién estaba lleno Daniel? Daniel capítulo 9, versículo 22. Estamos presentando las evidencias porque Dios creó al ser humano de una manera clara y definida. El ser humano está hecho para trabajar con evidencias. ¿Trabajar con qué? Con evidencias. Cuando usted estudia lo que es la psicología helénica, helena, griega, y estudia lo que es la psicología hebrea, la psicología judía, usted descubre que son completamente opuestos. Mientras los helenos, los griegos, les encanta describir con palabras, argumentar, la mentalidad judía, hebrea, es práctica, práctica, pragmática. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted le pregunta a un griego, a un heleno, a una persona con una mentalidad griega, acerca de un particular, ¿qué cosa es una mesa? Él empieza a describir y argumentar y es capaz de llenarle una enciclopedia describiéndole lo que es una mesa. Pero cuando termine, lo único que usted tiene son muchas palabras. ¿Se entendió? En cambio, la mentalidad hebrea, la mentalidad judía, bíblica, es todo lo contrario. ¿Qué es una mesa? Entonces él piensa en buscar madera para crear una mesa. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Se entendió? La diferencia entre uno y otro es que el imperio griego desapareció y recientemente, lamentablemente, la nación cayó en bancarrota. ¿Es así o no es así? En cambio, ¿cuáles son una de las gentes más ricas del mundo? A pesar de que crucificaron a Jesús. A pesar de que el diablo hizo lo que hizo. De manera que cuando venimos a la Biblia, debemos tener una mentalidad bíblica. ¿Una mentalidad cómo? Bíblica. Si a usted le gusta argumentar, si a usted le gusta hablar mucho, si le gusta decir muchas cosas, espérese, vamos al paso. Espérese. Como dicen los jueces, al lugar. Espérese. Ezequiel capítulo 2, versículo 2, pero ahora Daniel capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice Daniel 9, 22? ¿Cómo dice? Dice Daniel 9, 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Qué está diciendo Daniel? ¿Vino el ángel Gabriel para hablar con Daniel, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Hablaron los seres celestiales con Daniel? Sí. ¿Era Daniel amado de Dios? Sí. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 9 al 11. Daniel 10, 9 al 11. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué dice Daniel 10, 9 al 11? Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie,
porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, ¿qué dice ahí? Temblando. La pregunta es, ¿a quién estaba viendo Daniel y con quién estaba hablando? Versículos 5 y 6, dice el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos como de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Si usted quiere saber a quién está viendo Daniel, vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y lea de los versículos 11 en adelante. Se sorprenderá la similitud de lo que dice Daniel y de lo que dice Juan. Pero lo que nos interesa es cómo Daniel tiene una revelación celestial, y nos interesa muchísimo más cómo Daniel está lleno, ungido del Espíritu Santo. Mi pregunta para usted: ¿moraba el Espíritu de Dios en Daniel? ¿Estaba presente el Espíritu Santo en la vida de Daniel? Mire usted qué cosa linda. Vamos a ver, mire qué cosa linda. En el libro de Daniel, capítulo número 4. Daniel, capítulo 4, versículo 9, versículo 9 y 10. ¿Qué dice el 9? Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Recuerde que a Daniel le cambiaron el nombre de Daniel ¿por cuál? Belsasar, en Babilonia. Ahora, ¿qué está diciendo a Nabucodonosor a Daniel? Que en él mora, ¿quién? El espíritu de los dioses santos, el espíritu de Elohim. Cuando usted sigue mirando en el versículo número 18, ¿cómo dice el versículo 18? Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. ¿Por qué dice ahora? Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Está diciendo Nabucodonosor que Daniel tiene el espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Capítulo 5, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. La pregunta: ¿estaba lleno Daniel del Espíritu Santo? ¿Tuvo visiones celestiales Daniel? ¿Sí o no? Versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. La pregunta es, ¿fue Daniel un autor de la Biblia? ¿De escribir algún libro de la Biblia de Daniel? A ver, ¿sí o no? Sí. El versículo número 14. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en Daniel? Versículo 3, capítulo 6, Daniel 6, 3. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿estaba involucrado el Espíritu Santo con los autores de la Biblia? Sí, señor. Señores, es de vida o muerte que eso se comprenda, que esto se conozca, se comprenda y se entienda. Es de vida o muerte. Dios nos creó de una manera que necesitamos descubrir en qué forma nos creó Dios. Cuando su cerebro recibe un concepto y es un mero argumento, no lo valora. No lo valora. Es algo que viene y algo que va. Y le voy a decir un secreto más serio. Satanás ha logrado crear programas mentales como los programas de las computadoras. De manera que le montan los programas a usted para que el mundo no sea como es, sino como los programas le enseñan que es a usted. ¿Se entendió?
¿Se entendió o no se entendió? Aún la Biblia crea programas para que usted interprete la Biblia a la luz de lo que Él quiere que usted interprete. Y usted vive torcido y se cree que está derecho. ¿Se entiende, por favor? Por eso esto es de vida o muerte lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el fundamento de dónde viene la palabra de Dios? ¿Los escritores de la Biblia tuvieron algo que ver con el Espíritu Santo? Sí. ¿Tuvieron algo que ver con Dios? Sí. Entonces ponga cuidado cuando usted se acerca a la Biblia, porque no es un invento de Pablo, ni Pedro, ni de Juan, ni de Moisés. Es un asunto de Dios. Amén. Y debe darle un mínimo o un máximo de cuidado para no caer en la profanidad, para no ser profano. Profano, tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. ¿Qué hace Dios cuando alguien trata las cosas sagradas sin el debido respeto? Aarón tuvo unos hijos, ¿cómo se llamaron? ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño? ¿Quién los quemó? Bueno, ya encontramos un culpable, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Quemó el Señor a esos dos tipos? ¿Eran sacerdotes? ¿Ofrecieron fuego extraño? Pregúntese, ¿cuánto fuego extraño no hemos ofrecido nosotros? ¿No le parece fuego extraño empezar a leer la Biblia y decirlo cuando a uno se le ocurre y le venga a la mente? A ver, ¿sí o no? A mí me da un dolor cuando yo llego en los púlpitos. Yo creo, yo opino, mi criterio es, yo he pensado, pero espérese un momento. ¿Usted me está predicando la palabra de Dios o me está predicando la palabra suya? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Eso es un asunto muy serio, demasiado serio. Apocalipsis capítulo 22. Oiga qué dice la Biblia. Apocalipsis capítulo número 22. Ya cuando la Biblia va a terminar, dice, por leer uno de los pasajes, el versículo número 18. ¿Qué dice el 18? Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué dice ahora? Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él, ¿qué? Las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Es serio esto o no es serio? ¿Es serio o no es serio? O decimos palabra de Jehová, o decimos escrito está, o decimos Dios dice, o no decimos nada. Miqueas, capítulo 3, versículo 8. ¿Escribe Miqueas un libro en la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Qué dice Miqueas, capítulo 3, versículo 8? Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Miqueas tuvo algo que ver con el Espíritu Santo? Sí. Dijo que estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿El apóstol Pedro escribió algunos libros de la Biblia? Estamos tomando algunos ejemplos así, indistintamente. Vamos a Pedro. Hechos 11, 12. ¿Qué dice Hechos 11, versículo 12? Hechos 11, versículo 12. ¿Qué dice? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Y qué dice el versículo 12? El Espíritu me dijo. ¿Le habló el Espíritu Santo a Pedro? ¿Le habló o no le habló? ¿Escribió Pedro algunos libros de la Biblia? ¿Cuántos libros escribió Pedro? 2. ¿Estaba Pedro lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Fue lleno en Pentecostés? Sí. Y si usted sigue leyendo, notará más adelante en varias ocasiones cómo el Espíritu viene sobre Pedro. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 40. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 40. ¿Qué dice el verso 40? Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. ¿Y qué dice Pablo ahora? Y pienso que también yo tengo, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. ¿Cuántos libros escribió Pablo?
Unos dicen que fueron 12, otros dicen que fueron 13 porque le atribuyen el libro de Hebreos. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Quítele 14 a 27. ¿Cuánto le quedan? 13. De manera que este hombre escribió la mitad y un punto más del Nuevo Testamento. ¿Es interesante esto o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Si usted conoce los fundamentos, entonces usted estará mejor parado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. ¿Qué dice el versículo 10? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué dice? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Quién está hablando? Juan, el discípulo amado. Mi pregunta, ¿cuántos libros escribió Juan? Escribió 5. ¿Cuánto escribió? 5 libros. El Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Mi pregunta, ¿escribió Juan o no escribió? Escribió Juan. ¿De quién estaba lleno Juan? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, se ve que una nota distintiva en los escritores de la Biblia era la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Aquí me detengo un minutito. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Entonces, los escritores de la Biblia, ¿tuvieron algo que ver con el Espíritu Santo? Cuando usted toma la Biblia en la mano, ¿qué debería pensar? Que ese pequeño libro o ese libro grande contiene la palabra de Dios. Amén. Oiga, vayamos al libro de Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo 6. Y mire usted con cuidado lo que vamos a leer ahora. Isaías, capítulo 6. Versículo 1 hasta el versículo número 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus baldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Estas criaturas superpoderosas estaban delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Cuántas alas tenían? 6 alas, por tanto eran serafines. La palabra serafines significa los ardientes. ¿Qué significa? Los ardientes significa que cuando usted los ve, están resplandeciendo como si estuvieran prendidos en fuego. Si nosotros fuéramos más cuidadosos, haríamos honor a lo que hacen los serafines. ¿Qué hacen ellos con 2 alas? Se cubren el rostro. ¿Qué hacen con 2 alas? Se cubren los pies. ¿Qué hacen con 2 alas? Vuelan. ¿Usted ha visto los aviones más grandes que hay en los aeropuertos? Los más grandes de los más grandes. Son más pequeños que un serafín. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿De qué tamaño serán las alas de los serafines? Si esas criaturas tan grandes y tan superpoderosas, cuando se presentan delante de Dios, se tapan el rostro, se cubren los pies. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, ¿qué deberíamos hacer? Señores, ¿se entiende lo que estoy tratando de decir? Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. El último tópico de este primer capítulo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo se corresponden mutuamente. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Vamos rapidito, vamos a ver si terminamos ya con este capítulo 1 que nos ha tomado todos estos días. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al versículo número 11. En este momento me acuerdo cuando era niño que mamá
Yo era el más pequeño de los hermanos. Bueno, sigo siéndolo, aunque nada más quedamos, del lado de mi mamá quedamos 3. La nena sigue siendo la mayor, Josefina. El nombre real es Socorro. Sigue siendo la mayor. José, el que le sigue, Andrés, es el más pequeño. Cuando era niño era medio, no era malo, pero era travieso. Y a veces me gustaba hacer travesura, pero todas eran travesuras sanas. Y siento que le estoy jugando una travesura a ustedes ahora, porque deberíamos dejar un tiempo para las preguntas. Y entonces yo estoy de travieso con el afán de avanzar, porque es como un panadero. Imagínense que usted llega a una aldea de gente hambrienta y usted tiene un mulo. ¿Saben lo que es un mulo? Sí, sí. ¿Y saben lo que son esos tambos de cartón llenos de pan? Oiga, usted llega a una ciudad de gente hambrienta, con la lleno de pan, y usted quiere darle pan a todo el mundo. Usted se va a tener que hacer otra cosa. A ver, usted quiere meterle pan a la gente. Y ese es mi mayor problema. Cuando yo tengo una gente por delante y quiero remangarle tanto pan, que me pasa como a Pablo. ¿Recuerdan a Pablo cuando estaba predicando y el muchacho se encaramó en una ventana y se fue de cabeza y se mató? Dice que Pablo disertaba largamente. Mamacita linda, compadre. Y el tipo se le durmió a Pablo y se fue por la ventana y se mató. ¿Qué hizo Pablo? Corrió, fue allá abajo, estaba en un tercer piso, fue allá abajo, lo resucitó y lo subió. Miren, ya el tipo está vivo, ¿eh? Sí. ¿Y qué hizo Pablo? Predicó hasta el amanecer. Empezó en la noche y terminó la noche entera predicando. Ok, vamos a detenernos aquí para que hagan sus preguntas, porque la verdad que quisiera meterle mano a esto. Mi pregunta entonces, ¿ha valido la pena lo que estamos haciendo? Amén. Sean honestos, sinceros. ¿Ha valido la pena, la alegría, como usted guste? 1. ¿Es la Biblia soplada por el Espíritu de Dios, inspirada? Amén. 2. ¿Habla Dios en la Biblia? 3. ¿Ordenó Dios que se escriba su palabra? 4. ¿Estaba presente el Espíritu Santo en los escritores bíblicos? Y número 5. Necesitamos entonces ver la última parte. La Biblia, la palabra y el Espíritu Santo se corresponden. Esa parte vamos a dejarla para después.